Hola, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana de trabajo en lógica y estructura de datos, en el técnico superior en desarrollo de software. Los ejercicios que le había puesto eran esto, dado dos números, obtener la suma, resta, multiplicación y división, y después, dado un importe de una factura, el IVA y calcular el IVA y mostrar el importe con el IVA. Eso, si lo hacían en pseudocódigo, por ejemplo, vamos a hacer el algoritmo de cálculo, el de suma, resta, multiplicación y división. Entonces tenían que ingresar dos números. Podían ponerle, no sé, por ejemplo, la variable n1 y la variable n2 en un único leer, o podían hacer dos leer. Esto vamos a agrandarlo un poco. Pueden poner leer n1, leer n2. Eso es indistinto. ¿Por qué necesitamos dos variables? Esta variable que va a tener adentro, como ya les había explicado en la clase anterior, el valor del primer dato ingresado, y este sería el valor del segundo dato o número ingresado. Primera cuestión y aclaración, el nombre de los identificadores. ¿Qué es un identificador? Esto es un nombre genérico que le vamos a ir dando a las cosas, por ejemplo, en este caso, a las variables. ¿Qué características tiene que tener un identificador? Bueno, un identificador puede tener letras, ya sea minúsculas o mayúsculas, puede tener dígitos, los números del 0 al 9, y las letras pueden ser desde la A la Z minúscula, pero también pueden ser desde la A la Z mayúscula. Y también admitimos el guión bajo. Con la combinación de esos tres símbolos, letras, minúsculas, mayúsculas, dígitos y guión bajos, construimos un identificador, con las características de que no comience con dígito, ni con guión bajo, o sea, dicho de otra manera, comience con una letra, y no sea palabra reservada. Esas son las condiciones para armar un buen nombre de variable. Que comience con una letra significa, por ejemplo, que nombres válidos de variable puede ser número, porque empieza con una letra y tiene todas letras. O puede ser así, número. O puede ser número 1, o N1, N2. Tiene letras, tiene dígitos, empieza con una letra, mayúscula o minúscula. O por ejemplo, algunos optan por esto, número-1, número-2. También es válido, porque aceptamos el guión bajo. No sería válido si empiezo con guión bajo, número. Eso es probable que algunos lenguajes de programación no lo acepten. O la variable 1, 2, 3. Eso tampoco, porque en realidad a nivel de algoritmo y a nivel de después del lenguaje de programación, esto va a ser el número 123. O sea, no le puedo poner una variable. O sea, había casos en que ustedes ponían, por ejemplo, la variable 1500. Y no, eso no es un nombre de variable válido, porque para que sea un identificador que identifique adecuadamente las variables, tenemos que respetar esto. Que tenga letras de la A a la Z, que tenga minúsculas o mayúsculas, que tenga dígitos, o sea, del 0 al 9, o el guión bajo, pero que empiece con una letra y que no sea palabra reservada. Estos serían números de identificadores válidos, estos serían números de identificadores inválidos. ¿Y qué es palabra reservada? Y acá, por ejemplo, tenemos esto. Algoritmo, leer, fin algoritmo, escribir. Esos son palabras reservadas. Reservadas a nivel de diagramación o de pseudocódigo. Después vamos a ver otras palabras reservadas como el sí, vieron que me las va poniendo en azul, el fin sí, el mientras, el para, son todas palabras reservadas que cada uno va a tener un significado y nos van a permitir ir haciendo algoritmos cada vez más complejos. O sea que yo no le podría poner a mi variable escribir, ¿sí? O leer, que son las palabras que ustedes conocen hasta ahora. Eso significa con que no sea palabra reservada.
Después, este leer, este escribir, este para, este mientras, cuando lo traduzcamos a un lenguaje de programación, va a tener su simbología y su sintaxis especial. Algunos lenguajes el leer es input, en otros es read, en otros es prompt, pero bueno, eso cuando lo apliquemos, nosotros vamos en particular lo vamos a aplicar en el lenguaje JavaScript, pero otros lenguajes cada uno tiene su propia sintaxis. Entonces yo no podría poner, cuando estoy programando en JavaScript, el nombre de mi variable, no le puedo poner prompt o if o while, que son palabras reservadas. Bueno, ahora ya conocen algo más sobre el nombre adecuado para darle a un identificador. Lo otro que noté es que, ya que estamos, cuando ustedes suben al Edmodo la actividad, lo ideal, como les dije en Ingeniería de Software 1, es que ya sea que lo hagan en la carpeta al pseudocódigo, o lo hagan en Word, o lo hagan en este programa, o lo hagan donde quieran, lo ideal sería que lo peguen y lo conviertan a un PDF y ahí lo suben. Así es mucho más liviano para trabajar, no saturamos el Edmodo y es mucho más fácil para verlo directamente desde ahí a la entrega hecha. Bueno, después si me voy acordando les voy diciendo algunas cuestiones. Entonces teníamos que leer dos números, estábamos con este ejercicio el primero de la actividad que tenían que ingresar, y después lo que había que hacer era hacer la suma, resta, multiplicación y división. Entonces podríamos tener nuevas variables a la que le asignábamos, por ejemplo, n1 más n2. Acuérdense que otras dos cuestiones que habíamos visto es el operador de asignación es el igual. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está a la derecha de este operador se calcula y una vez resuelto, ¿esto quién lo hace? Y lo hace, ustedes lo van a ver en otras materias, pero básicamente dentro del procesador hay una parte que se llama unidad aritmético-lógica, busca el contenido en la memoria RAM de lo que está guardado en la variable N1 y N2, que se cargó por medio de estas asignaciones externas, que le estoy diciendo a nivel, por ahora, algorítmico, decirme, bueno, yo voy a leer dos variables, dos números, el primer número lo voy a guardar acá, el segundo número lo voy a guardar acá, que son nombres lógicos o representativos de lo que va a estar almacenado en mi memoria, y a partir de ahí yo puedo aplicarle operaciones. Por ejemplo, a lo que está en N1 le sumo lo que está en N2. O le resto, o lo multiplico, o lo divido. Y ese resultado se lo asigno a lo que está a la izquierda. Entonces a la izquierda tengo que crear una nueva variable, siempre cumpliendo las reglas de identificador válido. Por ejemplo, acá le puse suma, son todas letras minúsculas, entonces estaría bien, y no hay una palabra reservada que se llame suma. Entonces en suma voy a guardar el resultado de la suma algebraica o aritmética de lo que esté en N1 y N2. Y después podría mostrar, por ejemplo, que la suma es, ponemos N1, la variable suma. ¿Sí? O sea que yo leí dos números, lo sumé, lo guardé acá y lo mostré. Además del operador de asignación están los operadores aritméticos, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, y ahora vamos a ver dos más, que se llama la división entera y el módulo. La división entera a nivel de algoritmo o pseudocódigo se puede representar con la doble barra, pero para no confundirnos con el comentario, se puede poner div, la palabra div. Y el módulo, o también se lo puede llamar porcentaje. Son dos maneras de expresar la división entera y el módulo o porcentaje, que ahora les explico de qué se trata. Bueno, siguiendo con este algoritmo, esto ustedes ya lo pusieron en práctica en este algoritmo. ¿Qué podría hacer acá? Vieron que calculé la suma y ya mostré. Podría haber puesto resta es N1 menos N2 y después mostrarlo. Entonces pongo la resta es y pongo la resta. El resultado, lo que haya en la variable resta.
Estos paréntesis que están acá no son necesarios, o lo ponen o no, eso como ustedes quieren. Acá me está diciendo que quedó algo mal. ¿Sí? Bueno, entonces, leemos, sumamos y mostramos, restamos y mostramos. ¿Qué pasa si cambiamos el orden? Si esta escribir, lo pasamos para acá. Es lo mismo. O sea, yo podría haber calculado la suma y haberlo mostrado inmediatamente, calculado la resta y mostrado inmediatamente, o sea, lo voy haciendo de manera intercalada, o hago todos los cálculos en el medio y después los muestro. A los fines visuales, cuando esto lo transformemos en un programa, lo que va a pasar es que vamos a tener que leer los números y después el operador que va a interactuar con nuestro programa va a ir viéndolos escribir, pero nunca se va a enterar si el escribir se lo mostramos después de haber hecho la primera suma o si se lo mostramos después de haber hecho todos los cálculos. Por eso ese orden es indistinto. ¿Qué es importante? Que primero estén los leer, porque si no tienen valores las variables, esta suma no me va a dar nada. Yo no podría hacer leer n1, hacer suma n1 más n2 y después leer el n2. Ahí estaría mal, porque esta variable no tiene valor y la estoy leyendo después. O sea, primero tendría que leer y después hacer las operaciones e ir mostrando. Pero hacer las operaciones las puedo hacer en el orden que quiera y el mostrar también. Por supuesto que yo no podría escribir antes de calcular, porque esta variable, leo n1, leo n2, calculo la suma, muestro lo que está en resta, pero después lo calculo. No, o sea, la secuencia consiste justamente en ir llevando una serie de pasos lógicos. O sea que yo debería primero hacer la resta, guardarla en la variable para después escribir. Esas son todas las consideraciones principales que ustedes deberían tener en cuenta. Y para que quede completo esto, aparte teníamos la multiplicación, que era n1 por n2, y la división, que era n1 dividido n2. ¿Esta división qué me da? Y si yo, por ejemplo, en n1 cargué acá un 5 y en n2 cargué un 2, como cuando lo estoy ejecutando el algoritmo, lo que hay adentro de división hace 5 dividido 2, o sea, me da 2.5. Si hubiese puesto un 4 en n1, me hubiese dado 2. Pero se llama división real porque me muestra tanto los enteros como los decimales, el resultado completo. ¿Qué diferencia hay esta división con esta otra? La de ponerle doble barra. Si le hubiese puesto doble barra, o si le hubiese puesto, por ahora a nivel de pseudocódigo, el div, que es la división entera, vamos a usar eso, el div como división entera, 5 div 2, el resultado es 2. ¿Por qué es 2? Porque toma solamente la parte entera del cociente. Este es el dividendo, el divisor, y el cociente, que es el resultado de la división, si en vez de usar una división entera, si usaría eso, me daría 2.5, el resultado completo. Pero si uso la división entera, me va a dar solamente 2. Es decir, hay algunos casos, depende del problema que queramos resolver, nos convendría ir tomando, por ejemplo, solo la parte entera de la división. Y el módulo o el porcentaje, tiene un significado especial. Si hago 5 porcentaje 2, o sea, el módulo, lo que me va a devolver es el resto de la división entera. ¿Qué significa el resto de la división entera? ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían 5 dividido 2? Ponen el 2. Y después hacen el 2 por el 2, 4, al 5, 1. O sea que el resto me daría 1. Ese es el resultado de esta operación. El módulo, o representado genéricamente como porcentaje,
es el resto de la división entera. Si voy a dividir por 2 y pongo un 4, el resto de esta división me va a dar 0, porque no me sobra nada. El div me va a dar 2. Y justamente acá va a coincidir con esta división, porque no hay, al no haber resto, o el resto ser 0, mejor dicho, el resultado coincide la división real con la división entera, coinciden 2. Si hubiese puesto, por ejemplo, acá un 7 y lo divido, o un 11, mejor dicho, vamos a poner acá, un 11 y lo divido por 3, vamos a hacer la calculadora, vamos a hacer más fácil, hacemos 11 dividido 3 y me va a dar 3.6667 periódico. ¿Sí? Así. Dependiendo del lenguaje, nos va a dar, por ejemplo, 5 o 6 decimales como precisión. En cambio, si hago 11 div 3, me va a dar el número 3, porque hay 3 enteros a hacer la división entre 11 y 3. La condición para que esto funcione con el div es que estos operandos sean números enteros. Y si hago 11 módulo porcentaje 3, este operador, para que funcione, también tiene que tener como condición que este operador aritmético, que estos operandos, los números a los cuales, acá puedo poner números o puedo poner variables, ¿no? Acá podría poner n1 o operar con n2. El resto de la división entera entre 11 y 3, ¿cuánto me da? Ustedes calcularon ya, es 2. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9 y me sobran 2. Ese es el uso de este operador, que después lo vamos a utilizar y van a ver por qué. Entonces, acá yo podría poner, por ejemplo, en esta expresión, n1 módulo n2, y eso me va a dar un determinado resultado. El resultado de esto, como expresión, yo se lo debería asignar a una variable. Lo que acá les estaba mostrando como resultado era cuando hacía esto, 11 módulo 2, si hacemos 11 módulo 2, el resto me va a dar 1, ¿sí? Porque 5 por 2 es 10 y me sobra 1. Este sería como resultado algebraico, por eso el igual lo pongo acá a la derecha. Pero cuando la trabajamos a nivel de programación o de algoritmo, el resultado de la expresión se lo asigno a una variable. Bueno, entonces ahora ya vimos estos nuevos operadores aritméticos. En esto que tenían que ingresar, tenían el N1, N2, hacemos resta, multiplicación, división real, y después mostrábamos, ¿no? Hacíamos esto de escribir, y poníamos que la suma era suma, la resta era resta, la multiplicación es esta variable, y la división es esta variable. Otra cosa importante es que las variables, para que nuestro algoritmo sepa que tiene que mostrar el valor, no van acá adentro. Acá dentro de las comillas, va el texto informativo. Entonces yo acá ingreso 5, acá después ingreso 2, cuando hago suma, va a ser 5 más 2, adentro de suma va a haber un 7. Esto siempre va a depender de lo que me ingresen cada vez que ejecuto el programa. Entonces cuando sale este mensaje, el operador va a ver la suma es, 2 puntos, espacio, 7. Ese es el resultado, la salida de mi programa. Y abajo los demás escribir, ¿no? Esto va a aparecer, incluyendo el espacio, que le dejé acá, porque está dentro del texto informativo. Y después va a aparecer el contenido de la variable. No aparece la coma, porque este es el separador entre una cadena y la variable. Solamente aparece el contenido de lo que está entre las comillas y después lo que hay adentro de la variable. Y este sería la salida del programa.
y ahí tendría 4 salidas, ¿no? Después diría la resta es tanto, por ejemplo 3, en el caso de haber ingresado un 5 y un 2, y así sucesivamente. O sea, este programa va a tener 4 salidas, 4 escribir. Bueno, también, ahora que ya van aprendiendo distintas cosas, yo podría haber obviado esta parte. Y voy a decir, ¿cómo hago el cálculo? Bueno, podría haber puesto, por ejemplo, esto lo que voy a hacer ahora se llama comentario. ¿Qué significa un comentario? Cuando en la doble barra invertida, vieron que me lo pone en otro color, le estoy diciendo a mi futuro intérprete, traductor o compilador del lenguaje de programación que no lo tome en cuenta. ¿Para qué se usa? Y por ejemplo, yo acá podría poner, con esto estoy multiplicando mis variables. Son comentarios que el programador va dejando para que cuando los programas sean complejos, uno se acuerde de qué es lo que quiso hacer en cada paso, o en alguno de los pasos principales. Es decir, que cuando todo lo que está a la derecha de la doble barra, lo que le estamos diciendo al algoritmo, y después le vamos a decir al futuro programa, es que no tiene ejecución, es decir, no tiene validez para ser ejecutado en el procesador. Simplemente, justamente, son comentarios que voy poniendo adentro de mi código, pero solo para el programador, o para los otros programadores que lean mi futuro programa. También se usa para ir comentando lo que quiero hacer, o veo que hay algunas líneas que no me convencen o me están dando error, entonces las comento y digo, esto no funciona, lo dejo así, y lo puedo ver más adelante. O lo hago de otra manera, y dejo la manera anterior comentada por si algún día lo quiero retomar. Ese es el objetivo del comentario. Bueno, si yo ahí lo comenté, si yo ahora lo dejo así como está el algoritmo, va a decir leo N1, leo N2, esto podría haberlo hecho también así, como les había dicho, separado por coma, leer más de una variable. Leo N1, leo N2 y acá adentro voy a tener 2 números. Si lo dejo así va a decir escribir la suma es y me va a mostrar el contenido de suma, que no hay nada. Es más, algunos lenguajes de programación me van a decir no existe, no está definida. Pero yo podría haber hecho esto, N1 más N2. ¿Qué significa? Que en el momento de escribir le digo que haga el cálculo. O sea que va a hacer este cálculo, pero en vez de asignárselo a una variable, directamente que lo calcule y en ese momento lo va a mostrar. Y esto también es válido. O sea, acá me va a decir escribir y me va a mostrar la suma es 2 puntos, esta sería la salida del programa. Va a ver lo que hay adentro de N1, supongamos que me ingresaron un 8 y adentro de un N2 me ingresaron un 9, me va a decir la suma es y va a ser 8 más 9, 17 y me va a mostrar así, 17. Y con eso me ahorré 4 líneas de código. Son maneras diferentes de hacer, o sea, me ahorré 4 líneas de código y 4 variables, porque solamente voy a trabajar con estas 2 variables. Cualquiera de las 2 formas es válida. Y las pueden combinar si quieren. Ahora, si ustedes van a usar este método y hacen el cálculo en la variable suma, la suma de las 2 variables, después no pongan esto. Porque voy a decir, ¿para qué usaste esta si después no la vas a usar? O sea, cada vez que ustedes estén trabajando, calculando, asignando variables dentro de un programa, es porque en algún lado la usan. Si no, no tendría sentido hacer esto sí, resta, multiplicación y división, porque estoy mostrando el resultado de lo que calculé antes. Ahora, si acá estoy poniendo N1 más N2, ¿para qué voy a hacer este paso previo? O sea, voy a estar haciendo un paso más que trabaje el procesador, una variable más almacenada en la memoria y no tiene uso, porque después no la muestro y no la uso en otros cálculos. O sea que si hacemos el método anterior, el primero que les mostré, es porque después lo voy a utilizar. Esa es la precaución. Otra cosa que ahora vamos a agregar también es, como una buena práctica y para ya ir pensando, adentro de cada una de estas variables, que ahora ya saben cómo escribirlas correctamente como identificadores, hay un valor.
Ahora, ese valor es de un determinado tipo. Entonces, como una buena práctica, fíjense que acá lo vamos a poner a nivel de comentarios, después, dependiendo del lenguaje de programación, algunos lenguajes nos obligan a declarar las variables y asignarles un tipo de datos, y otros lenguajes no. Directamente cuando empecemos a trabajar, solitos van, la variable la empieza a conocer y le va asignando internamente el tipo de datos. Pero ya sea, independientemente del lenguaje de programación que usemos, una buena práctica es pensar las variables que vamos a usar, describirlas, acá las estamos describiendo a nivel de comentarios, por ejemplo, N1, N2, y de qué tipo de datos van a ser. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos válidos? Todo esto que yo les voy diciendo lo van a encontrar en... ustedes ya leyeron esta primera parte, que les subí estas primeras 8 páginas de algoritmos, donde está la introducción, donde vimos el esquema que estamos siguiendo, dado un problema, resolvemos el algoritmo y después vamos a armar el programa por medio del lenguaje de programación, las características del algoritmo, cómo lo podríamos especificar con lenguaje natural, pseudocódigo, que es el que estamos utilizando, pero que también podrían usar diagrama de flujo, como hicieron algunos, o Chapim. Y llegamos hasta acá. Bueno, también ahora les voy a subir esto que les estoy explicando ahora, para que ya les quede en un mini apunte, que sería la continuación del apunte anterior, donde está cómo se escribe adecuadamente una variable, los operadores aritméticos, acá les voy a agregar el div, para no confundirlos con el comentario, y cómo ir declarando las variables y cuáles son los tipos de datos válidos de las variables. O sea que una variable, acuérdense, que es un lugar en la memoria donde vamos a guardar un valor. Y lo llamamos de un determinado tipo. Para poder darle el nombre a la variable, lo que tenemos que seguir es esas reglas de que tengan letras, números, guión bajos, empiecen con letras. Pero adentro de la variable, además de darle un nombre y que va a ir a un valor aguardado y que puede ir cambiando con el tiempo ese valor, hay un tipo de datos. No es lo mismo guardar adentro de la variable el número 10 que la letra A mayúscula, que la palabra hola. Son tipos de datos diferentes. Los habituales tipos de datos, que acá se los puse, son números enteros, que son de esta forma, el 10 o negativo, el -5, el número que ustedes quieran, infinitos, positivos o negativos o el 0, pero enteros, sin decimales. Si ya incluimos decimales, los decimales los vamos a considerar con el punto, por ejemplo 15.2 o menos 500.25, esos serían para nosotros números reales. En algunos lenguajes les llaman números flotantes. Por la coma esta, que vieron que va flotando, acá aparecen dos enteros, una coma, en el punto mejor dicho, y la parte decimal. O sea, tenemos números enteros, números reales, y el entero y el real sería el tipo de datos, o sea, el valor que nosotros esperamos introducir en la variable. Adentro de una variable también podemos guardar un carácter, por ejemplo, la A mayúscula, la B minúscula, todas las mayúsculas que querramos, todas las minúsculas, y vayan buscando lo que se llama tabla de códigos ASCII. ¿Qué es la tabla de código ASCII? Es una tabla, a ver si aparece esto por acá, a ver, esta imagen. Estamos con problema de conexión, lenta, pero es una tabla donde tienen ustedes todos los caracteres que pueden observar en el teclado, están contemplados en la tabla de código ASCII. Vamos a ver que me quedé sin internet. Acá está. Fíjense, la A minúscula, la B, la C, de ahí hasta la Z. La A mayúscula hasta la Z mayúscula. Cada carácter de la tabla de código ASCII tiene asociado un número entero. Por ejemplo, la A mayúscula es el 65, la B mayúscula el 66. Y están en secuencia.
La A minúscula es el 97, la Z minúscula es el 122. Y acá está el corchete que abre, acá está el símbolo de la barra invertida. Y así, cada carácter, acá está el símbolo de la división real, la multiplicación, la suma, la resta, la coma, el punto para identificar los números decimales, el porcentaje que vimos, el módulo, y toda la simbología que ustedes pueden encontrar en el teclado, más otros símbolos. Y cuando ustedes, por ejemplo, dicen, no puedo escribir la ñ, bueno, ponen, por ejemplo, Alt 164, y les aparece la ñ en el teclado. O sea, si yo hago acá, por ejemplo, dejo apretada la tecla Alt, y pongo 164 en el teclado numérico, me aparece la ñ. ¿Por qué? Y bueno, porque cada carácter del teclado, y los que no solamente estén en teclado, sino los caracteres con los que podemos trabajar habitualmente en el sistema operativo, están representados por medio de una tabla, que empieza desde el número 0 hasta el 255. ¿Por qué? Significa que hay 256, acaba desde el 0 hasta el 255. Como el 0 está incluido, tienen 256 caracteres posibles para representar. Ustedes deben haber visto, quizás ya en otra materia lo van a ver, que la memoria RAM de trabajo, por ejemplo, tiene celdas donde cada celda tiene un byte. Un byte está representado por 8 bits. Entonces, y un bit son valores entre 0 y 1. Por lo tanto, yo puedo hacer combinaciones de ceros y unos en 8 números binarios. O sea, puedo tener los 8 ceros, los 8 unos y todos los números que ustedes quieran. Si hacen 2 a la 8, 2 elevado a la 8, le va a dar 256, que sería la cantidad posible de valores que podría almacenar en un byte. Todos los ceros serían el número 0, y todos los 1 serían el número 255. Y cada representación, cada combinación, me daría el equivalente en notación decimal a un número entero, que es el que tienen acá, y eso representa internamente en el sistema operativo un carácter. O sea, ¿cómo sabe el sistema operativo que yo estoy escribiendo la letra A? Asociado internamente le pone el número entero 97. Pero nosotros, a nivel de lenguaje de programación y de algoritmos, tenemos que saber identificar estos caracteres. Si en un algoritmo le ponemos el más solito, le estamos diciendo que estamos intentando sumar. Por eso también es una palabra reservada, porque es un operador aritmético. Yo no podría poner una variable más, por ejemplo, sino que tiene un uso adecuado el operador más. Y lo mismo el menos, el por, el dividido, el igual es el operador de asignación, el leer, el escribir ya conocen la funcionalidad, pero cada una de estas variables que defina, como n1, n2, suma, resta, multiplicación y división, les tengo que, es conveniente que ya tempranamente, cuando estoy empezando a aprender a programar y a armar algoritmos, pensar en qué es lo que va a ir ahí adentro. Puede haber un número entero, puede haber un número real, puede haber un carácter. ¿Qué carácter? Cuando yo defino una variable de tipo carácter, le puedo asignar supuestamente cualquiera de los que están en la tabla de código ASCII. Normalmente van a ser cualquier tipo de operadores. Pero si adentro de carácter lo quiero definir a la variable, que adentro de esa variable haya un tipo carácter, la tengo que poner entre comillas simples. Porque no es lo mismo que yo adentro de una variable ponga el número 10, o el número 1, o el número 7, que el carácter 7. Tienen comportamientos distintos. Este carácter 7, que está entre comillas, yo no lo voy a poder multiplicar, porque me está haciendo referencia al carácter 7, no al número entero 7. Esa va a ser la diferencia. Básicamente nosotros vamos a trabajar con caracteres como letras, minúsculas o mayúsculas, pero lo vamos a tener que representar a través de comillas.
Y a veces voy a tener variables donde quiero guardar palabras o cadenas, como estas. Entonces la vamos a representar con las comillas dobles. Entonces, una variable adentro puede tener la cadena hola o el nombre, por ejemplo, Juan, y si una variable voy a guardar un nombre, va a ser, le voy a asignar, por ejemplo, la cadena Juan, y adentro de la variable va a estar la J, la U, la A y la N, los 4 valores. Esa variable la tengo que pensar y definir de tipo string. ¿Sí? La pueden poner string en inglés o le pueden poner cadena o palabra, como ustedes quieran. Total, ahora es una definición genérica a nivel de algoritmo. No es lo mismo tener adentro de una variable el número entero 10 que la cadena, entre comillas, 1, 0. Son dos cosas distintas. Adentro, si la defino de tipo string, adentro de la variable voy a tener, y le asigno un 10, entre comillas, adentro de la variable voy a tener el carácter 1 y el carácter 0, concatenados. Pero si las quiero hacer operaciones aritméticas, las tengo que definir a la variable de tipo entero, de tipo real, y por lo tanto no va a ir entre comillas. Fíjense acá, esto que está acá no es una variable, es una constante, pero es una constante de tipo string. Lo que está acá es una variable, pero es una variable de tipo entera. ¿Por qué n1, n2, suma, resta, multiplicación y división son enteros? Porque yo los definí así. Le pongo entero, o le pueden poner int, o le pueden poner integer. Eso después en algunos lenguajes de programación va a ser obligatorio. Pero yo, definiendo estas variables que voy a usar, digo, bueno, voy a usar 6 variables, van a ser de tipo entero, y estoy suponiendo que acá adentro va a venir un entero. Después vamos a aprender a validar y asegurarnos de que acá adentro venga un entero, y supongamos en otro programa o en otro algoritmo yo estoy cargando una nota, la nota de un examen, y la quiero validar, y voy a validar el que esté entre 1 y 10. Porque las notas válidas serían entre 1 y 10, ustedes saben que se aprueba con 6, por ejemplo. No se admiten más las notas con decimales, y no hay una nota válida 0, porque sería ausencia de nota, y ni tampoco una nota 11. Entonces, cuando yo hago leer nota, también vamos a no solo asignarle el tipo de datos, que para nosotros va a ser un entero, sino que vamos a aprender a validarla. Es decir, que tome solamente valores entre 1 y 10. Otro valor le vamos a decir que está mal y que tiene que volver a ingresar el dato, porque son válidos solamente el 1, el 2, el 3 y así hasta el 10. Bueno, entonces, como comentario, acá entre comillas, ponemos acá esta sección de variables y vamos definiendo la variable. Las variables que vamos a usar y de qué tipo de datos. Acá, como todas son enteras, las fui definiendo una a continuación de otra separado por coma. Eso es conveniente que lo comiencen a hacer también. A veces, en algoritmos más complicados, no es tan fácil darse cuenta de todas las variables, sino que a medida que vamos trabajando, vamos encontrando nuevas variables, vamos arriba y la definimos. Entonces tenemos estas enteras, otras van a ser reales, otras van a ser de tipo char, otras van a ser string, y hay, como ustedes deben haber visto por acá, un último tipo de datos que se llama booleano, que toma dos valores posibles, verdadero o falso, o en inglés, true, false. Pero no van entre comillas, no es la comilla true comillas, porque si no sería la cadena, sería de tipo string, sino la palabra reservada, true o false. Una variable puede ser verdadera o falsa dependiendo de una condición lógica, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Por ahora, lo nuevo que vieron hoy es cómo aprender a escribir de manera correcta variables con los identificadores, el operador de asignación, el igual. Acá les dice que pueden usar la flechita o el 2 puntos igual, ustedes usen el que quieran, nosotros ya estamos usando el igual. Los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, división entera y división real. La división entera acá les voy a poner el div, cuando lo vean al apunte.
y que es conveniente, cuando ya empiecen a trabajar en el pseudocódigo, ir poniéndole las variables con su tipo de datos. Acá, por ejemplo, tenemos 3 variables enteras y 2 variables reales. ¿Por qué? Porque hacen referencia a precios o a importes. Entonces siempre van a estar los pesos con los centavos. Y fíjense que están definidas en 2 líneas distintas porque son tipos de datos distintos. Entonces después lo revisan. Es un ejemplo, está el enunciado acá arriba y cómo está resuelto. Bueno, entonces, esto que está acá era una de las cuestiones que tenían que resolver. El otro enunciado, así ya les queda resuelto, era el del IVA, ¿sí? El del cálculo del IVA, donde tenían que ingresar un importe. ¿Cómo le ponen a la variable? Y le pueden poner int, importe, el número que ustedes quieran, respetando las siglas. Si ya tienen una variable int, ya no van a tener estas variables acá, entonces dicen, ah, bueno, ya tengo una variable int. ¿Y de qué tipo va a ser? Y si es un importe de una factura, y va a ser real. ¿Qué tenían que hacer con eso? Calcular el IVA. Cálculo IVA, vamos a poner acá. Le podemos poner a la variable IVA. Fíjense que no coincida con el nombre del algoritmo y con ninguna palabra reservada, y tiene letras. ¿Y cómo calculo el IVA? Y sé que es el 21%, entonces yo podría hacer IVA por 21 dividido 100. Y ahí estoy usando los operadores de multiplicación y de división. El importe que ingresé por 21 dividido 100. O sea, lo que está acá adentro lo multiplico por 21 y lo divido por 100. Todo ese resultado se lo asigno a una nueva variable. O podría ser directamente por 0.21. Y lo simplifico la operación. 0.21 es una constante, pero una constante numérica, real. No es una variable. Y una vez que hago este cálculo, puedo mostrar. ¿Y qué tendría que mostrar? Y, por ejemplo, para el importe, y acá le aclaramos cuál es el importe, int, para ese importe, si acá me ponen, por ejemplo, 250.25, va a decir, para el importe 250.25, lo que está acá adentro, dependiendo de lo que nos cargan, el IVA, o sea, el impuesto al valor agregado, es lo que tenemos acá. Y así pueden ir concatenando mensajes con variables. Y después podríamos escribir otro escribir, justamente, importe con IVA. Todo esto, los mensajes los crean ustedes dependiendo de lo que quieran hacer con el programa. Importe con IVA incluido, ¿cuánto es? Y no lo tengo calculado, porque tengo el importe acá, el original, acá calculé el IVA, mostré ese importe, mostré el IVA, pero si quiero mostrar las dos cosas, y o hago otro cálculo sumándolos, o como ya aprendieron, puedo hacer así, el importe más el IVA. Y en el momento, el programa les va a hacer la suma y se los va a mostrar. No necesitan hacer otro cálculo previo. Son distintas variantes que pueden ir usando a medida que yo se los voy mostrando y ustedes lo van poniendo en práctica. Fíjense que acá, para que esté completo, nos falta declarar la variable IVA, acá arriba, porque estamos usando el int y estamos usando el IVA. Y los dos van a ser real, porque si a un valor real lo multiplico por 0.21, estoy seguro que este seguramente va a ser real, y lo defino así. Pero estoy usando solamente dos variables, porque acá estoy sumando esas dos variables en el momento del escribir. Bueno, sigamos. Vamos a hacer otro más y después les van a tener tarea, ahora que ya fueron aprendiendo. Yo les voy a subir, fíjense que acá tienen esta práctica, acá le voy a cambiar este doble barra por div, acá va a decir div, para la división entera. ¿Por qué? Porque la doble barra la vamos a usar, como les decía, para los comentarios. Cuando después lo implementemos en JavaScript,
vamos a ver que en JavaScript el comentario se usa otro símbolo y cada lenguaje va usando una simbología. En general son muy parecidos todos, pero cada uno tiene su particularidad. Por ahora, hagamos este uso de comentarios así, en pseudocódigo, y cuando necesitemos una división entera, usemos el div con mayúsculas. Vamos a hacer un ejercicio. Esto, como les decía, lo voy a subir, así ustedes pueden ir practicando también. Ustedes ya hicieron como tarea el 1 y el 5, yo les fui mostrando el promedio de números y el del cuadrado, el 2 y el 4 se lo mostré en el video anterior. El 3, si quieren después para practicar, vamos a hacer, les hago uno ahora, este por ejemplo, el 8, lo hacemos ahora, y después les voy a dejar de tarea los más difíciles, tarea obligatoria. Y ahí sí van a tener que pensar un poquito, pero bueno, no se preocupen, esa es justamente la idea, es equivocarse y pensar y equivocarse y pensar hasta que uno aprende. Entonces, ¿qué dice el 8? Calcular cuántos pesos tiene un banco en monedas. O supongamos que queremos hacerle un programa a un cajero. Y tenemos varias monedas. Monedas de 1 peso, monedas de medio peso, o sea, de 50 centavos, monedas de cuarto peso o de 25 centavos, y monedas de 10 centavos y de 5 centavos. O sea, tenemos un montón de monedas, pero queremos hacer un programa que uno vaya contando y decir, bueno, tengo tantas monedas de 1 peso, tengo tanta cantidad de monedas de 50 centavos, tantas de 25 centavos, tantas de 10 y tantas de 5, y que el programa me diga en total cuánta plata tengo en monedas. N1, N2, N3, N4, N5 serían las cantidades de monedas de cada tipo, que es un dato que yo se lo tengo que dar a mi programa para que me haga el cálculo. Entonces, imagínense una caja de un supermercado que tiene un montón de monedas de cada tipo. Entonces el cajero va contando y va dividiendo cantidad de monedas de 1 peso por un lado y así de cada tipo de monedas. El objetivo del algoritmo sería que me diga cuántos pesos en total en monedas tengo. Entonces, cuando ustedes van analizando la lógica algorítmica, tienen que, por un lado, pensar qué es lo que tengo que mostrar, cuál sería la salida, para qué estoy haciendo el algoritmo. Y lo estoy haciendo justamente para saber la cantidad de pesos que tengo en monedas. A partir de ahí tienen que ir para atrás y pensar, bueno, ¿qué datos necesito? Para poder saber eso necesito las cantidades, que me digan cuántas monedas de 1 peso, de 50 centavos, de 25, de 10 y de 5 centavos tengo. Sabiendo eso, ahí sí yo puedo hacer el cálculo y mostrar. Entonces ahí hacemos la secuencia: entrada, cálculo o procesamiento y salida. Entonces, vamos para acá y hacemos otro. Variables. ¿Cuántas variables vamos a usar y de qué tipo de datos? Y ya la vamos a ir viendo. Este sería el de monedas. O si le quieren hacer una referencia al ejercicio, sería el ejercicio 8, por ejemplo. Entonces, le pueden poner monedas, o pueden poner ejercicio 8, como ustedes quieran. O ejercicio 8 de monedas. ¿Qué deberíamos leer? Y nos tienen que decir cuántas monedas de cada tipo tenemos. Y teníamos monedas de 1 peso y la podemos guardar en la variable N1. Y fíjense que estoy usando la letra mayúscula y un número, o sea, son números válidos. Nombres válidos o identificadores válidos de variables. Y ya que está, usamos en el mismo leer, cargamos las 5 cantidades. Pueden usar 5 leer distintos. Y estos 5, como son cantidades de monedas, yo sé que van a ser de tipo entero. Una vez que sé que, por ejemplo, hay, no sé, 25 monedas de 1 peso, 8 monedas de 50 centavos y así sucesivamente, tengo que, mi salida es decir cuánto tengo. Tengo tantos pesos, vamos a poner acá el importe, en monedas. ¿Cuánto vale este importe? Y sé que ese importe probablemente sea real.
es una nueva variable que estoy usando y la pongo acá. Entonces ya sé que tengo que ingresar 5 cantidades y sé que tengo que mostrar el importe en pesos de una moneda. Acá si quieren le pueden poner el signo pesos. Entonces va a decir, tengo, no sé, 854,25 pesos en monedas. ¿Y cómo sé cuántas son? Entonces acá voy para el cálculo. Y ese importe, y así le llamé a mi variable, le voy a tener que asignar un cálculo de manera de poder determinar cuántos pesos tengo. Si esta es la cantidad de monedas de un peso, y tengo 25 monedas de un peso, ¿cuántos pesos son? Y esa cantidad, porque esto vale 1. O lo podría multiplicar por 1 si quieren, pero es lo mismo. Y si tengo estas monedas, y estas son de 50 centavos, ¿cuántos pesos son? Si ustedes tienen 2 monedas de 50 centavos, eso equivale a un peso. Si tienen 10 monedas de 50 centavos, eso equivale a 5 pesos. O sea, están dividiendo por 2. Porque necesito doble cantidad de monedas de 50 centavos para llegar al peso. O si ya que lo estamos multiplicando, si a esto lo multiplicamos por 1, a esto lo podemos multiplicar por 0,5. Porque son monedas de 50 centavos. Y si acá tengo las monedas de 25 centavos, bueno, ahí ya la pudieron deducir que acá lo podríamos multiplicar por 0,25. Acá multiplicar por 0,5 o multiplicar por 0,50 es lo mismo, ¿no? Estos ceros son simbólicos, nada más si le quieren dar el nombre de la moneda. Acá pueden multiplicarlo por nada, o sea, sacar esto, o multiplicarlo por 1 para saber que esta es la cantidad de moneda de un peso. Multiplicar un entero por 1 me va a dar este entero. Es simplemente para el que lea el programa lo pueda entender. Son distintas maneras de ir poniéndolo. Y van viendo que el más hace que va a separar en términos, el operador aritmético más. Y primero se va a ejecutar esto, después esto, y así cada uno de los términos del producto, y después se van a sumar los resultados. Si no, tendrían que ponerlo entre paréntesis, pero acá no es necesario, porque primero se ejecuta la multiplicación de cada término y después se suma. Se siguen las mismas reglas en un algoritmo o en un programa que las del álgebra. Y el N4 lo multiplico por 0,10, porque son monedas de 10 centavos. Y el N5, que son las cantidades de monedas de 5 centavos, lo multiplico por 0,05, que no es lo mismo que esto. Una vez hecho todo este cálculo, el resultado se lo asigno a importe. Y ahí tengo, en esta variable, que la estoy mostrando acá, la cantidad de pesos equivalentes a monedas que tengo en una caja de supermercado, por ejemplo. Y en estas 3 líneas resolvimos el algoritmo este que nos propone el problema de saber cuántos pesos tengo en monedas. Podrían haber hecho algo así, comentar esto, y todo esto que está acá, lo ponen acá. Pero ya queda medio complicado, y lo único que hacen es leer las variables, y en el momento de escribir, hacen el cálculo. Ya en cuando hacen un cálculo bastante grande, les convendría poner directamente el nombre de una variable y hacer un cálculo previo. Pero cualquiera de las dos formas estaría bien. Bueno, ahí tienen resuelto ese ejercicio 8. Recuerden que yo les voy a subir, como hicimos en Ingeniería de Software, un drive compartido donde vamos a ir subiendo el material, en este caso que ya lo tenían asignado y subido en la clase pasada, ahora van a tener esto en la nueva clase, y esta guía práctica, que es la que estamos resolviendo. Algunos los vamos resolviendo en el video, otro en actividades obligatorias, y otro les quedará para que ustedes hagan los ejercicios. ¿Qué van a tener que hacer? Así piensan mucho. El 9 y el 10. Yo les voy a hacer la primera parte del 9, que dice, ingresando una cantidad de horas, minutos y segundos, determinar cuántos segundos hay. No le voy a hacer nada, ustedes lo van a tener que resolver. Este algoritmo tiene 2 partes, lo pueden hacer como 2 algoritmos separados. ¿Por qué? Porque por un lado, ahora yo cuando se lo suba van a ver 2 enunciados acá, así se los separo.
el 9, van a ver el 10 y el 11. 1 es, ingresando una cantidad de horas, minutos y segundos, determinar cuántos segundos hay. Que es el que se los voy a resolver ahora. O sea que me van a ingresar cantidad de horas, minutos y segundos. Y yo como resultado tengo que decir cuántos segundos hay adentro de esto. Por ejemplo, yo voy a decir, le voy a preguntar, ¿cuántas horas hay? Decime cuántas horas hay en una determinada cantidad. Me dicen, por ejemplo, este es el ejercicio 9, va a ser. Me ingresan 5 horas. ¿Y cuántos minutos hay? Vieron las variables, le puse HH, son nombres de variables válidas porque tienen letras. ¿Cuántos minutos hay? Acá en la parte de minutos, pues el número válido sería, por ejemplo, un número que esté entre 0 y 59. Porque si habría 60 minutos, en realidad sería una hora más. Entonces supongamos que hay 5 horas, 25 minutos, y quiero leer la cantidad de segundos. Segundos también, pueden ser entre 0 y 59, porque si hay 60 segundos sería un minuto más. Y por ejemplo, 11 segundos. Esos serían valores posibles que me pueden llegar a ingresar. Ahora lo sacamos, ¿no? Yo tengo que leer, para esa primera parte de ese algoritmo que estamos haciendo, cuántas horas, minutos y segundos tengo, y el objetivo es decir todas esas cantidad de horas, minutos y segundos que me dicen, cuántos segundos representan. Y los tengo que mostrar. Hay tantos segundos. Si quieren le ponemos a aclarar acá la palabra segundos. ¿Cómo sé cuántos segundos hay en una determinada cantidad de horas, minutos y segundos? Obviamente, 11 segundos son 11 segundos. O sea, lo que hay acá, ya sé que lo tengo que sumar. Pero voy a tener 3 términos. ¿Cuántos segundos hay en 25 minutos? Un minuto tiene 60 segundos. O sea que lo que me carguen acá, lo tengo que multiplicar por 60. Porque yo estoy llevando una cantidad de horas, minutos y segundos que me ingresan como dato. Quiero saber cuántos segundos representan. ¿Qué número de segundos? Un número entero va a ser. Y en horas, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Si una hora tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. O sea, una hora va a tener 60 por 60 segundos. Entonces, una hora 60 por 60 segundos. Que esto es equivalente a 3.600 segundos, si hacen 60 por 60. O sea que podemos deducir que en una hora hay 3.600 segundos. Si yo quiero pasar esta cantidad de horas que me cargan a segundos, lo tengo que multiplicar por 3.600. Entonces, yo lo que hago es, siguiendo esta lógica algorítmica, para resolver el ejercicio 9, leo una cantidad de horas, de minutos y de segundos, como si fuese un cronómetro. Por ejemplo, 7 horas, 10 minutos, 15 segundos. ¿Cuántos segundos hay acá? Bueno, como yo leí el número 7 acá, el número 10 acá y el número 15 acá, lo que hago es, a la cantidad de horas la multiplico por 3.600, o sea, este 7. Internamente el cálculo que voy a hacer en la segunda línea va a ser 7 por 3.600, más, si acá leí un 10, va a ser 10 por 60, más la cantidad que haya de segundos, son segundos igual. Entonces, bueno, me va a dar, si quieren lo hacemos rápido, 7 por 3.600 más 10 por 60 más 15
me va a dar 1.512.615 segundos. Esa es la cantidad de segundos que hay en 7 horas, 10 minutos, 15 segundos. Ese es el objetivo, si no les hice mal los cálculos, pero más allá del cálculo, es el objetivo del algoritmo. Dada una cantidad de horas, minutos y segundos, que yo las supongo enteras, quiero saber cuántos segundos hay en total. Y con esta operación algebraica asigno una nueva variable y la muestro. Acá. Esto mismo, como habíamos dicho antes, yo podría calcularla directamente y mostrarlo acá. Y declaré mis variables. Bueno, ahí les resolví el ejercicio 9. Acá fíjense que ya les cambié. Este 9 es el que hicimos. Ingresar una cantidad de horas, minutos y segundos, determinar cuántos segundos hay. O sea que hoy, aparte de repasar y ver los temas nuevos, hicimos el 8 y el 9. También les cambié acá arriba, acá dice div ahora, que es para hacer la división entera, el número entero de la división entre dos enteros. Ahora lo que viene es hacer el ejercicio 10 y 11. ¿En qué consisten? Esa va a ser la actividad que ustedes van a tener subidas. O sea que yo ahora les voy a subir, aparte de este video, van a tener acceso a les voy a subir el acceso al Drive, donde van a poder ir viendo los apuntes que les voy subiendo. Son este de 8 páginas que tenía en la clase pasada, este tiene solamente 2 más, que es lo que vimos hoy. Y acá tienen la guía práctica. Esta guía práctica es la que estamos viendo ahora, que ahora se transformaron en 11, porque los dividí al 9 en 2. Y esa es la guía práctica donde, como les decía, algunos ejercicios están resueltos en el video y otros lo vamos haciendo en actividades obligatorias y otros les va a quedar para ustedes. La actividad obligatoria para la semana que viene, para que piensen, son estos dos. El 10 es la inversa del anterior. Me van a ingresar una cantidad de segundos. ¿Cuántos? No sé. Me pueden decir, a ver, ingresame 824 segundos. Una vez que me ingresan ese número, ahora la entrada, si miramos acá, no van a ser 3 valores. El dato de entrada es uno solo, que es la cantidad de segundos. Me dicen una cantidad de segundos, que va a depender del operador que la va a ejecutar, y me dicen, y tengo 864 segundos. Bueno, yo tengo que ahora hacer la operación inversa. Tengo que decirle cuántas horas, cuántos minutos y cuántos segundos hay acá adentro. ¿Sí? Por supuesto que la cantidad de segundos va a estar entre 0 y 59. La cantidad de minutos también va a estar entre 0 y 59. Y el resto serán horas. Por ejemplo, si acá me ingresan, vamos a hacer un cálculo rápido. Sabemos que en una hora hay 3.600 segundos. Si me ingresan el número 3.600, ustedes van a mostrar una hora, 0 minutos, 0 segundos. Ahora, si me ingresan el número 3.601, va a ser una hora, 0 minutos, 1 segundo. Esto es si me ingresarían 3.600. Acá si me ingresan 3.601. La salida sería 1 hora, 0 minutos, 1 segundo. Y si me ingresan 3.661 o 62, sería 1 hora, 1 minuto, 2 segundos. ¿Por qué? Porque 1 hora son 3.600, 1 minuto son 60 y me quedan 2 segundos. Esa sería la salida, 1 hora, 1 minuto, 2 segundos. El tema es que yo no sé lo que me van a poner acá. Este sería mi dato de entrada. Ustedes van a tener un solo leer, que es la cantidad de segundos totales. Porque me estoy conectando a un dispositivo que me dicen transcurrieron X cantidad de segundos. Ustedes lo leen acá. Ese es un dato de entrada al algoritmo. La salida es esta. Dentro de toda esa cantidad de segundos, que no sé cuántas hay, tengo que hacer un cálculo intermedio de manera de determinar, dada una cantidad para el ejercicio 10, una cantidad de segundos, la salida es hay
tantas horas, minutos y segundos. Bueno, ya les resolví la entrada y la salida. Ahora les queda a ustedes el cálculo intermedio. ¿Cómo saben, dada una determinada cantidad de segundos, genérica, que no sabemos cuánto va a ser, poder transformarlo al formato hora, minutos y segundos? Con estos ejemplos que les fui subiendo. ¿Cómo van a hacer el cálculo? Y van a hacer uso, o podrían hacer uso, de estos operadores. La división entera y el resto de la división entre dos enteros, entre otros, ¿no? Operadores. Recordando que una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, y que por ende una hora tiene 3600 segundos. Bueno, ese es el objetivo del ejercicio 10. Tienen que resolver esta parte de acá. Y del ejercicio 11 lo tienen que hacer, y el objetivo es, tienen que ingresar 3 valores en 3 variables, X, Y y Z. Y lo que tienen que hacer es rotar los valores, o sea que al contenido de Z se lo pasan a X, el contenido de X se lo pasan a Y, y el contenido de Y se lo pasan a Z. O sea, ingresan 3 valores, pongamos 10, 15 y 20, en las variables X, Y y Z, y después lo tienen que rotar entre sí. O sea, lo que hay almacenado en una variable se lo tienen que pasar a otra. Pero la salida, si bien ingresan 3 valores en estas 3 variables X y Z, tienen que mostrar los valores originales que había en X y Z, y después cómo quedaron luego de la rotación. Entonces, en el ejercicio 11, ustedes van a tener 3 leer, X y Z. Acá Y me lo tomó como palabra reservada, porque es un AND, que eso después ya lo vamos a ver, pero bueno, por ahora no se preocupen. Si leen 3 valores X y Z, ahí ya inmediatamente puedo mostrar cuáles son los valores originales. Esa es una ayuda que les doy. Vamos a mostrar X, Y y Z. Y acá pueden poner los valores originales son estos. Y porque los acabo de ingresar, si acá meto un 10, un 15 y un Z, voy a mostrarles los valores originales son X y Z. Lo que pasa es que ahora los tengo que invertir con la lógica esta que les dicen acá y mostrar cómo quedaron luego de la rotación. O sea que va a haber que ustedes van a tener que rotarlos y acá mostrar los valores luego de la rotación. ¿Qué es lo que quedó adentro de X, de Y y de Z? O sea que ya la salida la tienen, la entrada también la tienen. Lo que les falta a ustedes es rotarlo. Pero ojo, que parece difícil, pero no es fácil. Con el concepto de variable. Acá lo que tienen que practicar es el concepto de variable. Una variable es un lugar en la memoria que almacena un valor, pero un valor a la vez. Cuando yo le asigno algo a una variable, me va a pisar lo que había antes y va a tomar el nuevo valor. Entonces eso es lo que tendrían que entregar en el 11. Ya acá también tienen el primer leer, un mostrar, y acá tienen que hacer un cálculo, una asignación, una transposición de valores, y vuelven a mostrar el resultado. ¿Cómo les quedó estas variables? Acá van a estar los valores originales que les acabo lo que acaban de ingresar, obviamente, y acá cómo quedaron las variables, pero con los valores intercambiados. Bueno, esa va a ser la actividad, tienen que hacer la 10 y la 11, en realidad terminar de hacer el 10 y el 11, justamente la parte más compleja de cada uno de los dos ejercicios, y eso es lo que me tienen que subir, y tienen tiempo de mirar este video, leer los apuntes, practicar y consultarme lo que no entienden, hasta el jueves que viene. Bueno, por ahora nada más.
Espero recibir sus devoluciones y sus consultas y nos encontramos el próximo jueves. Chao.